Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 171 de Ecosistema e-commerce. El podcast donde podrás escuchar todo lo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, fundador de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Si necesitas ayuda para impulsar tu tienda online y pasar al siguiente nivel, puedes contactar conmigo en la página de consultoría de Ecosistema e-commerce. Y septiembre es el mes de los inicios de las promociones en los periódicos, de las editoriales, de comenzar proyectos a la vuelta de las vacaciones. Hoy hablamos de cómo empezar a desarrollar tu idea de negocio, pero el tema de cada podcast le precede la frase del día. Si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Y si no puedes caminar, gatea. Pero hagas lo que hagas, tienes que seguir avanzando. Dicho por Martin Luther King. Y la gran inmensa mayoría de los negocios que comienzan, ya sean por cuenta propia o si lo estás desarrollando dentro de la empresa donde trabajas, no cuentan con todos los recursos que te gustaría disponer, porque primero hay que validar la idea con mucha creatividad y siendo eficiente con el poco presupuesto del que dispones. Tienes que marcar un punto de partida, dimensionarlo, conocer cuáles son los retos a los que te vas a enfrentar y para ello dedicamos el capítulo de hoy. ¿Cuáles son los primeros pasos que debes dar para enfrentarte a él? Aquí el tiempo es clave y como en este podcast solo tenemos unos minutos, ¡comenzamos! Lo más importante es que antes de empezar a ponernos manos a la obra, hay que mirar cómo desarrollar el proyecto que tienes entre las manos. Hay que pensar mucho, hay que analizar mucho y hay que ver cómo lo vas a poner en práctica. Hay que pensar, hay que analizar. Si vas a utilizar 100 horas para montar un proyecto, mi recomendación es que en el análisis y en la realización de las pruebas tardes más de la mitad de ese tiempo, porque todo ese tiempo que ganes trabajando en esa planificación te va a servir muchísimo a la hora de evitar errores y sobre todo de no perder el foco en lo que quieres hacer. Y sobre todo que vas a encontrar muchísima información de muchísimo valor. Bueno, ¿cómo empezamos? Lo primero a la hora de desarrollar tu idea de negocio es que lo primero que hacer es haber detectado un problema. Detectado un problema que puede ser a través de escuchando las quejas de tus amigos o escuchando noticias que te sean de valor para montar tu idea de negocio o a través de búsquedas en internet o a través de cosas que veas por la calle. Al final, lo que tienes que hacer es detectar un problema. Y por supuesto, una vez que detectes ese problema, es cómo puedes solucionarlo y a quién le puede interesar esa posible solución. Punto 1, detección de problema. Punto 2, soluciona ese problema. Punto 3, público objetivo para que le puede interesar esa solución que tú vas a aplicar con tu e-commerce. Es decir, que si tú, por ejemplo, tienes una idea de montar una marca de ropa o montar un e-commerce de productos de cocina, cualquier cosa, tienes que haber detectado que hay un vacío, un nicho, una necesidad que posiblemente a lo mejor pues la gente no lo está cubriendo bien o que tú puedes hacerlo de otra forma con una solución muchísimo más amigable y friendly para tus clientes. ¿Qué es lo primero que tienes que ver? Que al final que tú tienes que trabajar en un producto mínimo viable. Un producto mínimo viable que es una parte pequeñita de tu proyecto que te sirva para validar tu idea. Puede que sea espartano, puede que solo tenga unas características muy concretas, pero que debe tener lo importante y el foco de tu proyecto de e-commerce por las que el cliente puede pagar. Dígase que tú quieres montar un e-commerce de camisetas, de sudaderas, de gorras, de zapatillas, de todo, pues lo primero que tendrías que hacer es empezar un e-commerce con una categoría de producto. Validas esa categoría, realizas aprendizajes y luego vas incrementando. No te vayas directamente a comprar todos los productos, a comprar todo el catálogo, a desarrollar todos los diseños y todos los productos que quieras vender con tu marca,
pero lo que tienes que hacer es, oye, vamos a probar con unas ciertas características, con unos ciertos productos y empezamos a validar esa idea de negocio. Por otro lado, ¿qué más hay? La parte de costes, que es súper importante en cualquier tipo de proyecto de e-commerce y no de e-commerce, sino al final lo primero de todo que tienes que hacer es, cuando hayas tenido una idea de cómo vas a hacer tu producto mínimo viable, tu proyecto con lo básico, tienes que calcular cuánto te va a costar tu producto mínimo viable y, por supuesto, cuánto te va a costar alcanzar a tus clientes potenciales. Son las dos métricas principales. Cómo vas a poder validar tu idea de negocio, cómo vas a alcanzar ese público al que quieres llegar para poder ser rentable en tu e-commerce y al final con estas dos métricas alcanzas tu punto de equilibrio y con ello vas a validar si la propuesta de valor es viable. Antes de ponernos a trabajar en planes de negocio, antes de ponernos a trabajar en la arquitectura del e-commerce, antes de buscar todo tipo de diseños, vamos a mirar primero estas dos pautas para poder trabajar de un modo paso a paso, de un modo con sentido común, con escalabilidad. Bueno, hemos visto dos métricas importantes, las métricas del punto de cómo alcanzar a tus clientes y el punto de cuánto te cuesta tu producto mínimo viable. Tienes los costes en la cabeza, tienes tu tabla de Excel realizada y ahora tienes que mirar otras métricas cuando vas a trabajar en tu idea de negocio. ¿Cuáles son esas métricas? Las métricas de adquisición, la forma en las que te encuentran esos usuarios, cómo vas a conseguirlos, por qué canales, por redes sociales, a través de un podcast, a través de CRM, a través de anuncios en la calle, a través de panfletos, a través de carteles, a través de patrocinando programas de radio, anuncios en revistas. Bueno, ¿cómo vas a encontrar esos usuarios que te permitan llegar a esa rentabilidad, esos ingresos que necesitas por parte de tus clientes para validar el producto? A través de SEM, a través de, hay un montón de canales que puedes atacar para que puedas un poco validar un poco tu idea de negocio. Activación es la segunda métrica, aparte de la adquisición, que tienes que trabajar. Sobre todo, tienes que tener cierta buena impresión de tu primer proyecto para que al final esos usuarios cuando vuelvan se lo encuentren mejorado y sobre su supuesto debes preguntarte si una vez que lances esa activación, es decir, la activación que puede ser rellenar un formulario en tu web diciendo, oye, tenemos estos productos pero pronto tendremos otros. Puede ser realizar una compra o puede ser que añadan productos al carrito o puede ser que te dejes sus datos, que se registren. Esos son puntos de activación que te van a definir métricas muy importantes dentro de tu proyecto de e-commerce. Tienes que hacerte una pregunta aquí, tienes que preguntarte si estos usuarios también atraen a otros, es decir, te permite conseguir estrategias clásicas de member get member a través de promociones o ofertas o proyectos que puedan ser interesantes para conseguir esa frecuencia que necesitas para activar tus usuarios. Y la tercera métrica, una vez hablada de la parte de adquisición y la parte de activación, es la parte de cómo vas a hacer dinero. Y esta métrica, sobre todo, es importante. No voy a conseguir a través va a ser un e-commerce relacional, voy a conseguir ingresos por publicidad, patrocinios. No. Lo importante es que tengas definido cuáles son tus canales, sobre todo, que generen ingresos para poder rentabilizar tu proyecto de e-commerce. Es lo más importante. A través de la venta de productos, a través de acuerdos que tengas con proveedores para vender sus productos en tu web, a través de ofertas de afiliación. ¿Cómo vas a conseguir generar esos ingresos dentro de tu e-commerce? Es importante que tengas estas tres métricas definidas: adquisición, activación y cómo vas a hacer dinero, sobre todo a la hora de validar tu producto mínimo viable. Otra opción de validar tu modelo de negocio es con asesores, pero al final, cuando vayas a hablarlo, cuando vayas a presentarlo, tu modelo de negocio, tu e-commerce, tu proyecto, haz el favor de no convertirlo en un monólogo. Al final, prueba a explicar tu negocio en un elevator pitch. ¿Y qué es un elevator pitch?
es como una explicación de tu proyecto de e-commerce dicho en un minuto. Elevator pitch es como charla en un ascensor, ¿vale? Dicho llanamente. Entonces, tú a la hora de trabajar y poder explicar tu proyecto, tienes que ser capaz de poder explicarlo en 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos, de un modo concreto, definido y que quede bien claro, que no queden dudas, que por supuesto va a haber preguntas de detalles y de lo que puedes desarrollar con él, pero lo importante es que tengas claro el concepto, que no quedes por las ramas. Y una vez que tengas explicado y elevado un poco bien definido tu elevator pitch, tienes que trabajar en un Canvas. Un Canvas es una planilla, una especie de una hoja con bloques en las que te explicas tu propuesta de valor, tu forma de generar ingresos, cuáles son tus clientes, tu público objetivo, cuáles tus partners clave para desarrollar el proyecto, unas cuantas cosas que te explican un poco en una hoja, un poco el modelo de negocio al que vas a enfrentarte y al que vas a desarrollar. Y una vez que tienes tu elevator pitch y tu Canvas, empiezas a recibir feedback, opiniones, comentarios de lo que piensan de tu proyecto. Sobre todo, esto te ayuda mucho para poder conocer las debilidades del mismo, de tu proyecto. Y una vez que tienes encajado el producto y que tienes identificado el mercado con el que tu producto, tu e-commerce, tu idea de valor, tu canal de venta online a la hora de vender un producto físico, un servicio, y explicas ese mercado con el que vas a cubrir una necesidad, tienes que contrastarlo con tus clientes. Y esto es clave. Al final tú puedes tener un montón de ideas, conjeturas, hipótesis, pero el primer golpe de realidad no te lo va a quitar nadie. Tienes que experimentar con el proyecto, sobre todo para captar respuestas útiles que te ayuden a pivotar, a cambiar de dirección, o a poner unas características en tu e-commerce que no tenías pensado, o cambiarle la imagen, los colores corporativos, el tipo de letra, experimentas con la página de producto, experimentas con la home, experimentas con un montón de cosas. Pongo slider principal arriba, no pongo slider principal arriba. Son una serie de dudas, una serie de cosas que vas a ir trabajando y vas a poder experimentando, sobre todo en función de lo que te digan los datos y lo que te digan los clientes a la hora de convertir o no convertir más en tu e-commerce. Esos son cosas clave que tienes que trabajar y sobre todo que tienes que tener en cuenta cuando tengas que pivotar en algunos puntos que tú pensabas que iba a funcionar, pero con el contraste de los primeros datos de los clientes, pues te va a hacer experimentar y cambiar ciertas cosas. Cambiar de dirección o a lo mejor cambiar características secundarias de tu e-commerce. Es decir, pues a lo mejor resulta que yo pensaba que vendía las camisetas con manga larga y las camisetas con manga larga no le gusta a mi público objetivo. Tengo que vender camisetas de manga corta con bolsillos. Bueno, pues empiezas a trabajar ese tipo de producto, ese tipo de comentarios, ese tipo de feedback para que sobre todo puedas acelerar y seguir creciendo en tu e-commerce. ¿Y eso cómo se consigue? Pues hablando directamente con la gente, preguntándole, escuchándole, oyéndole. En los momentos en los que recibes feedback de una incidencia que recibes en tu e-commerce, escúchale, habla con el cliente. Sobre todo es importante que los primeros clientes puedas tener mayor contacto con ellos, de tal forma que puedas aprender sobre lo que ellos piensan sobre ti y sobre tu proyecto. Por supuesto, sal a la calle, nada de planes de negocio en habitaciones oscuras. Intenta sobre todo probar el producto, el proyecto en el terreno. No tengas miedo de preguntarlo, es decir, al final lo más importante es la gente, la mayoría de las ocasiones, la inmensa mayoría de las ocasiones te van a ayudar con críticas constructivas. Hay algunos que te dirán más verdad, hay gente que te dirá menos verdad, quizás para no herir tus sentimientos. Bueno, al final, la hora de preguntar, a la hora de salir a la calle y poder probar el proyecto sobre el terreno, va a ser el mayor aprendizaje que vas a captar. Sí, y lo sabemos todos, es un esfuerzo, da pereza, pero te aseguro que merece mucho la pena, sobre todo cuando empiezas a escuchar y a recabar información súper valiosa. Al final, que escucha a tus clientes, mira cómo lo hacen,
O empieza directamente a preguntar el proyecto a tus amigos de alrededor, o a tu familia, o a tu círculo cercano, y empieza a trabajar y empieza a entregar ese producto y empieza a enseñárselo a ellos, a ver qué opinan. Un poco eso, esa primera entrada y la primera puesta en escena que te va a ayudar a tener cierto feedback sobre lo que estás haciendo. Y de eso, una vez que tienes trabajado esa parte, trabaja un pequeño guión para poder explicar qué ofreces, cuál es tu propuesta de valor y por qué deben comprar en tu tienda y no en otra. Así que lo más importante de todo es, sobre todo para que eso te pueda ayudar, hazlo distendido, y una vez que tus amigos, tus compañeros, tu familia, quien esté ayudándote para poder un poco sacar adelante esto, una vez que están cómodos y más seguros, pues al final estarán más predispuestos a decirte la verdad. Y una vez que tienes trabajado esta parte, desarrolla tu Business Model Canvas. Y tu Business Model Canvas, ¿qué tiene que tener? Pues tiene que tener un problema, es decir, quiero montar una empresa de camisetas, quiero montar una marca de camisetas, porque creo que del segmento A o del target personas de 30 a 50 años no está cubierto bien, porque son las marcas clásicas que podemos comprar en cualquier tienda online, o al final son las que siempre compramos, o las que la misma marca de ropa que veían tus padres, y crees que puedes tener al final que los tiempos han cambiado, la gente tiene otras necesidades, quiere ir más cómoda, o bueno, has encontrado un problema y al final lo que quieres ofrecer es una solución. Una vez que detectas esa solución, voy a poner en práctica esa solución para poder explicar cómo voy a hacer dinero con mi e-commerce. Pues lo segundo, establecer tus métricas clave. Y hablo de métricas que sean realmente importantes. Métricas en el sentido de cuál es tu coste de adquisición de cliente, cuál es el coste de tu producto, cuál es tu margen bruto de beneficios, cuál es el número de tráfico que necesitas para conseguir una conversión, cuál es tu ratio de abandono de carrito, cuál es tu ratio de tasa de rebote, todas esas métricas que te van a ayudar dentro de tu e-commerce para poder sobre todo establecer una serie de indicadores importantes, una serie de premisas de necesito tanto tráfico, necesito tantos usuarios de este tipo, de esta categoría, para poder convertir dentro de mi tienda online. Sobre todo tienes que trabajar tu propuesta de valor única. Hemos hablado del problema, hemos hablado de la solución, hemos hablado de las métricas claves y tienes que hablar de tu proposición de valor. ¿Qué ofreces? ¿Qué diferencial tienes? ¿Qué ventajas especiales vas a poder ofrecer con tu producto para que la gente te compre? Y no hace falta que primero montes la tienda y luego te pongas a vender. Empieza a vender el producto off, empieza a vender el producto en las manos, directamente, cara a cara, con la gente. Oye, ¿te gustaría comprar esto? ¿Te gusta? ¿Te parece bien el precio? ¿Te parece bien la calidad? ¿Te parece bien? ¿Cubre tus necesidades? ¿Te gusta? ¿Te encaja contigo? Sobre todo ese tipo de ventajas, esa propuesta, ese valor que tú influyes como marca, puedes ir trabajando en esa marca y en esa comunidad que te va a permitir crear esa recurrencia. Con eso, con esa comunidad, crearás tus segmentos de clientes, los targets a los que vas a dirigirte y, por supuesto, por qué canales vas a poder activarlos, vas a poder impactarles, vas a poder recogerles, vas a disponer de ese público, vas a encontrar esos canales, pues son más de Instagram, están en LinkedIn, son más de TikTok, están más en búsqueda en Google, con lo cual tengo que trabajar más en Google Shopping. Tienes que trabajar sobre todo esos canales en los que tus clientes van a estar disponibles y dispuestos a seguirte. Trabaja también los early adopters. Los early adopters, ¿qué son? Esas personas que pues son un poco evangelizadoras, los que siempre quieren ser los primeros en conseguir algo o las primeras ediciones. Puedes inventarte crear una edición cero de tu producto, una edición, digamos, de Friends and Family.
como los primeros compradores de tu marca, que al final sobre todo es más de sentir el orgullo de ser partícipes de un proyecto de los inicios, y hay gente de ese tipo, con lo cual intenta localizarlos cuáles son, ya sea dentro de tu círculo cercano o dentro de tu público objetivo, para que puedas enseñarle lo que quiere trabajar. Y por supuesto trabaja los ingresos y gastos, importantísimo, trabaja la parte de tu cuenta de resultados, tu balance, cuáles son los costes fijos que vas a tener, cuáles son los costes variables, tus costes si tienes costes de almacenaje, si vas a tener costes de picking y packing, si vas a darle gastos de envíos gratis, si vas a todo lo que tienes que analizar, incluso los gastos de tu asesoría, los gastos jurídicos, los gastos de los impuestos. Ten en claro todos esos puntos importantes que tienes que tener en cuenta para sacar el proyecto adelante. Con lo cual, ves el problema, buscas la solución, estableces tus métricas clave, realizas una proposición de valor única que tiene unas ventajas especiales, estableces bien claro tu segmento de clientes, los canales a los que vas a atacarlo, busca esos early adopters que te van a ayudar a los primeros momentos de tu negocio y por supuesto trabaja en la parte de ingresos y gastos. Y luego tienes que tener en cuenta que hay 3 puntos importantes: tener perseverancia, disciplina y constancia. Al final trabajar duro es lo normal, porque al final lo que buscas es que tengas que enfocar tu energía en las cosas que de verdad son importantes, que debas trabajarlas y que por supuesto debes tener tu rutina de trabajo constante para poder. Y por supuesto es importante también que puedas escuchar mucho, ser humilde, porque siempre hay algo nuevo que aprender, y esa experiencia que vas a conseguir con esa información que te dan tus clientes y tus primeras opciones y tus primeros feedback es oro puro. Y ya con esto llegamos al final sobre cómo empezar a desarrollar tu propia idea de negocio o el proyecto que te hayan asignado para poder sentar unas bases correctas. Ya sabes que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Y ya por último, si encima valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, yo como siempre infinitamente agradecido. Gracias de nuevo y nos escuchamos mañana con un nuevo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.